Episodio número 3316. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este domingo 28 de diciembre. Pablo, el prisionero de Jesucristo. Avanzando en el marco de esta lección número 1, perseguidos pero no desamparados, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Anteriormente, en este mismo proceso de la lección número 1, estuvimos viendo la introducción al trimestre y también vimos la parte del sábado. Para hoy, el domingo 28 de diciembre, Pablo, el prisionero de Jesucristo. Recuerden que al final del programa estaremos compartiendo, como en cada programa, la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición con Omar Medina, además, obviamente, de este programa, estudio sistemático de la Biblia y el contacto de su servidor. Recuerden también aquellos que quieran la cita que mencionamos, la cita de el Vaticano, una cita oficial donde ellos reconocen por primera vez, que yo sepa, que María no es corredentora, sino que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y esto es muy importante porque tenemos muchos hermanos, familiares, amigos que de alguna manera discuten esto por ignorancia. La misma Biblia lo enseña claramente, pero ya que ellos tienen ese sistema papal, donde lo que diga el papado, lo que diga el Vaticano es lo que se hace, por encima de lo que dice la Biblia, nosotros ya de alguna manera tenemos que hacerle ver que hasta ellos reconocen que la Biblia está clara en cuanto a que solo hay un mediador y es Jesucristo. Esta cita, ¿verdad?, la podemos compartir en las vías de contacto que daremos al final del programa. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra, por la oportunidad, oh Dios, de seguir expandiendo tu evangelio y de poder encontrar fortaleza en todos estos testimonios y especialmente en lo que hiciste en la vida de Pablo. Ayúdanos al igual que a él para enfrentar los desafíos con la debida fortaleza y para que seamos un testimonio vivo donde quiera que vayamos, que esto se refleje y sea una bendición directa para todo el que nos rodea, especialmente aquellos que queremos ver en la Canaán celestial. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo, el prisionero de Jesucristo. Las cartas de Filipenses y Colosenses son conocidas como las epístolas de la prisión, pues fueron escritas mientras Pablo estaba preso. Las otras cartas de la prisión son Efesios y Filemón. Así que si sería una pregunta, ¿cuáles fueron las 4 cartas que Pablo escribió desde la cárcel? Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Precisamente aquí veremos en este trimestre, según lo que habíamos mencionado en la introducción, cómo Pablo se dirige a los filipenses y a los colosenses. Y de esa manera, pues, estaremos viendo algunos detalles de todo esto.
La mayoría de los comentaristas creen que fueron escritas mientras Pablo estaba en Roma entre los años 60 y 62 después de Cristo. Hechos capítulo 28 y el versículo 16, vamos a verlo directamente para confirmar un detalle interesante. Hechos capítulo 28 y el versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Eso lo dice Hechos capítulo 28 y el versículo 16. Así que evidentemente Pablo estaba preso mientras escribió estas cartas. A continuación se nos invita a leer Efesios capítulo 3 y el versículo 1 y Filemón capítulo 1 versículo 1 para responder a la pregunta: ¿qué importancia tiene la forma en que Pablo describe su encarcelamiento? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Efesios capítulo 3 y el versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Efesios capítulo 3 y el versículo 1. Ahora veamos Filemón capítulo 1 y el versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Ahí está lo que dice Filemón capítulo 1 y el versículo 1. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué importancia tiene la forma en que Pablo describe su encarcelamiento? Aquí escribí: tiene mucha importancia, porque es evidente, especialmente en Efesios 3:1, que él entiende que está en la cárcel para la misión de predicar el evangelio a los gentiles. Esto es muy importante también para nosotros, entender que los desafíos que enfrentamos siguiendo los pasos del Señor no son sino peldaños para cumplir la misión. Como dice la frase poderosa, Dios escribe recto o derecho en líneas torcidas. Repetimos, Dios escribe recto en líneas torcidas. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Hay mucho que mencionar, pero esto podría ser una respuesta precisa y concisa. Pablo había entregado su vida al servicio de Jesucristo. Si ese servicio incluía ser prisionero, estaba preparado para ello. El apóstol se describe a sí mismo como embajador en cadenas. Eso lo dice Efesios capítulo 6 y el versículo 20. Yo creo que tenemos un buen tiempo, podemos leer este texto, Efesios capítulo 6 y el versículo 20. Noten lo que dice: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Efesios capítulo 6 y el versículo 20. Me encantó la parte no solamente de que él reconoce que es un embajador en cadenas, sino que con denuedo habló de él, habló de Jesucristo, como debe hablar, como debe ser, diríamos en una frase más popular. Así que Pablo estaba preso, Pablo era un embajador de Cristo aún en esas cadenas. Había estado en viajes misioneros, levantando iglesias y entrenando obreros para el Señor. De paso, esa es la definición de apóstol. Si alguien le dice que en la iglesia adventista no hay apóstoles, dígale que se equivoca. Quizás no utilizamos esos títulos, pero siempre hemos tenido apóstoles que levantan iglesias y que entrenan obreros para el Señor. Podría haberse preguntado: ¿por qué estoy aquí cuando podría ser mucho más sin estas cadenas? Pablo se pudo quejar
pudo haber gritado, pudo haber dicho, pero ¿por qué a mí? Pero él no hizo eso. Pablo también fue encarcelado más tarde cuando escribió la segunda carta a Timoteo, que es considerada una epístola pastoral. Así que al menos 5 libros del Nuevo Testamento fueron escritos mientras estaba en prisión. Ahora entonces corrijamos la pregunta, ¿verdad? Porque yo dije ahorita que cuáles fueron las 4 cartas o los 4 libros escritos en prisión. Vamos a añadirle uno, además de Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, también la segunda carta a Timoteo. En ninguna de las epístolas de la prisión, Pablo menciona exactamente dónde estuvo encarcelado. Por ello, algunos han sugerido Éfeso o Cesarea, pero no hay evidencias bíblicas de que Pablo haya estado privado de la libertad en Éfeso. Cesarea parecería más probable, excepto por el hecho de que no hay registro de ninguna amenaza evidente a la vida de Pablo en esa ciudad. Sin embargo, esa amenaza ya existía cuando escribió Filipenses, tal y como lo dice Filipenses capítulo 1, versículo 20, y el capítulo 2 y el versículo 17. Vayamos ahí rápidamente, Filipenses capítulo 1 y el versículo 20, además del capítulo 2 y el versículo 17. Noten lo que dice Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Filipenses capítulo 1 y el versículo 20. Ahora veamos Filipenses 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Filipenses capítulo 2 y el versículo 17. Así que ya esa amenaza de muerte, como vemos aquí en Filipenses 1:20 y 2:17, existía a la hora de Pablo, obviamente, predicar el Evangelio. Esta epístola contiene algunas pistas acerca del lugar donde Pablo se encontraba en el momento de su encarcelamiento. En primer lugar, había un pretorio, es decir, esto puede referirse a la residencia oficial de un gobernador provincial. Podría ser como la de Jerusalén, donde Jesús fue interrogado por Pilato, o como la de Cesarea, donde Pablo fue encarcelado. Pero Pablo utiliza claramente este término no como una referencia a un lugar, sino en relación con ciertas personas. Dice claramente en Filipenses 1:13, según la versión nueva de la Biblia de las Américas, toda la guardia pretoriana se familiarizó con el Evangelio. Eso lo dice Filipenses capítulo 1 y el versículo 13. Esta guardia estaba integrada por hasta 14,000 soldados seleccionados que protegían al emperador y custodiaban a los prisioneros. En segundo lugar, Pablo también envía saludos de los creyentes de la casa del César. Esto indica que Pablo estaba prisionero en Roma y en contacto con los que servían a la casa imperial. A continuación se hace la pregunta final para este día. ¿Cómo podemos aprender a extraer lo mejor de cualquier situación difícil en la que nos encontremos? ¿Por qué no siempre es fácil hacerlo? Sobre esta pregunta muy importante, aquí escribí: evidentemente, no siempre es fácil extraer lo mejor, ya que la mayoría de las personas, incluyéndonos, nos frustramos cuando las cosas no salen como las planeamos. Pero en este mundo imperfecto debemos fomentar la paciencia de los santos, entendiendo que este mundo
no es nuestro hogar y que nos espera una patria mejor. Por otro lado, sería de mucha bendición recordar en esos momentos difíciles la promesa inequívoca de Romanos capítulo 8, versículo 28, porque incluso, aunque no es Dios el que manda la tentación, aún en esas situaciones duras, si amamos a Dios, Él las transforma para bien. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Pablo, el prisionero de Jesucristo, nunca se quejó, nunca se lamentó el haber estado en la cárcel. Antes bien, lo veía como una participación de los sufrimientos de Cristo, como una especie de intermedio en el que Dios lo había enviado como embajador de cadenas, como ministro, aún en la cárcel. Esto de verdad que tiene que darnos a nosotros una enseñanza maravillosa para toda nuestra vida, de que mientras hacemos la voluntad de Dios, no importa los desafíos que se levanten, Dios está con nosotros y somos un testimonio vivo donde quiera que vayamos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder predicar tu evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que seamos un testimonio vivo, así como lo fue Pablo, que sin importar la circunstancia que enfrentemos, podamos permanecer fieles a ti, como la brújula al polo. Que no importa que se desplomen los cielos, podamos permanecer con los pies sobre la tierra, mirando al invisible. Que de esa manera muchos, incluyendo nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y demás, puedan ver en nosotros a Cristo crucificado y resucitado y presto a venir. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana lunes 29 de diciembre. Pablo encadenado. Avanzando en el marco de esta lección número 1, perseguidos pero no desamparados, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y también vía WhatsApp con su servidor al número +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.